Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Un saludo muy especial en este domingo de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y hoy en Senderos nos acompaña nuestro obispo Rafael Morales. Buenos días, obispo. Buenos días, Yadira. Buenos días al padre Juan Carlos Restrepo, que nos acompaña también en la mañana de hoy. Buenos días, señor obispo. Buenos días, Yaira. Y buenos días al pueblo de Dios que está preparándose para adorar al Señor en espíritu y en verdad en este día domingo, en este día especial que el Señor nos ha regalado una vez más. Amén. Señor obispo, en esta primera parte del programa vamos a hablar un poco sobre lo que está haciendo la iglesia, y en estos días vamos a estar dándole un refuerzo al clero en una serie de talleres donde vamos a compartir con nuestros hermanos de la 9ª provincia. El primer taller es el 25 de septiembre y va a tratar sobre el duelo durante la pandemia. Como parte de la gestión que estamos realizando en la 9ª provincia y la diócesis, que todavía es parte de ella, estamos realizando varios encuentros, varios talleres, como lo podemos hacer en este tiempo, que lo podemos hacer en manera virtual. Y el primero era una petición que había salido de las distintas diócesis que ha estado compartiendo con nosotros en la provincia 9, y es cómo trabajar la experiencia de duelo durante la pandemia. Durante este tiempo ha habido partida de seres queridos, y no es fácil dar palabras de consuelo en medio de una muerte dentro de la pandemia, o de una persona que esté en agonía dentro de la pandemia, por una situación bien particular. Y esa situación es que las personas no pueden acompañarse, las personas mueren solas, las personas que pueden estar perfectamente bien y de momento pues hay una muerte repentina. Y todo esto toca la vida de la gente. Entonces es importante que nosotros, los que somos clérigos, tengamos las estrategias necesarias para acompañar a la gente. Y este taller lo ha preparado la doctora Edith López, que es nuestra directora operacional de salud conductual del Sistema de Salud Episcopal San Lucas. Ella pues ofreció exitosamente hace unos 2 meses atrás otro taller de primeros auxilios psicológicos, y la misma miembros de todas las diócesis participantes nos pidieron que nos hicieran este taller. Así que se va a hacer, con la gracia de Dios, el 25 de septiembre. Todo el clero de la diócesis de Puerto Rico va a estar invitado a conectarse, al igual que toda la provincia, y todos los amigos que deseen conectarse de distintas diócesis también fuera de la provincia, a nutrirnos de estas experiencias que nos dan estrategias para poder trabajar y acompañar a la gente sobre todo. Amén. Por otro lado, también el 3 de octubre vamos a tener otro taller también, donde están invitados todos nuestros hermanos de la 9ª provincia, que se titula ¿Cómo debería ser la formación del clero para enfrentar la nueva iglesia post-pandémica? Bueno, estamos en otros tiempos y es una realidad que tenemos que entender. Y que una vez pues pase todo esto de la pandemia, tendremos desafíos adicionales y tenemos que plantearnos cómo va a ser, por ejemplo, la formación. Y es una inquietud que yo tenía como presidente de la provincia, y gracias a Dios pues logramos hacer un trabajo con representantes de todas las diócesis para ver el tema de la formación. A este taller pues se está invitando al clero, a los seminaristas, a los deanes que están a cargo de seminarios o directores de centros de formación teológica, según se llamen, en las distintas diócesis, a reflexionar durante 2 días sobre este tema, el día 25 y el día 3 de octubre, a las 11 de la mañana en ambas ocasiones en Puerto Rico y de ahora de Puerto Rico. Estamos tratando de ver de qué forma pues podemos reflexionar y buscar algunas ideas para poder encauzar la formación teológica con miras a los retos pastorales que vamos a tener. Y es importante este tema porque va a haber mucho trabajo. El mundo, como dije, es distinto y necesitamos pues enfrentarnos con un nuevo entusiasmo todo esto y hablar, así que va a ser un foro muy interesante. Yo creo que sí, es una gran oportunidad para el clero para obtener herramientas que le van a ayudar en su ministerio, no solamente al clero, sino a aquellos que dirigen, ¿verdad? Y a los seminaristas que están en su proceso de formación, porque en otras ocasiones a través de del programa de la Iglesia Episcopal hemos tocado mucho el tema de la iglesia, que el cambio de la iglesia que hemos tenido en este tiempo, que es una iglesia totalmente distinta. Yo creo que es importante que podamos ver eso para poder tener las herramientas para llegar a la gente. Tú decías eso y yo pensaba en muchas personas que se me han acercado y me han dicho, es que este es un año perdido. No. Yo difiero de eso. Este es un año en que las cosas han sido distintas. Claro.
Podríamos haber dicho lo mismo cuando María nos azotó, que fue un tiempo perdido. No, es un tiempo donde hacemos las cosas de una manera distinta. Y eso, pues, una vez nosotros, pues, lo vayamos internalizando, podemos abrir nuestro corazón y ver que Dios actúa en medio de todas estas situaciones y nos da las capacidades, los medios necesarios para lograrlo. Es abrir nuestro corazón y dejarnos llevar. Y de hecho, eso nos lleva también a comentar un poco qué está haciendo la iglesia diocesana. Porque nuestro trabajo, Yadira, ha ido más allá de la transmisión de las misas, y Padre Juan Carlos, ha ido más allá de la transmisión de las misas. Nuestro trabajo ha sido el que han hecho los sacerdotes, las presbíteras, los diáconos en sus comunidades, utilizando una diversidad de medios para poderle llegar a la gente, porque la gente se ha sentido acompañada. Y eso es importante destacarlo, que no lo hemos podido hacer como estamos acostumbrados y como nos hubiera gustado. Yo voy más lejos. Como lo habíamos planificado, pues mira, no pudimos en este momento, pero no es que no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo más adelante. Pero ahora nos hemos expuesto a hacer otras cosas que nos llevan a la misma finalidad. Por ejemplo, yo me pregunto ahora mismo, esta mañana, ¿hemos dejado de ser misioneros en medio de la pandemia? No. Yo creo que no. Lo que hemos hecho es que nos hemos reinventado en el método de cómo ser misioneros y misioneras. Y de eso se trata. Yo quisiera, pues, decirle a la diócesis en esta mañana, a todos los que componemos la diócesis, porque la diócesis es el clero, la diócesis son los laicos, la diócesis no es un edificio, ellos son ese pueblo de Dios que está congregado en Puerto Rico y sus 2 islas, y que alaba al Señor en espíritu y en verdad. Decirle que nos estamos moviendo de diversas formas y que a veces nos sentimos tristes, nos sentimos, pues, apesumbrados. Yo decía a Padre Juan Carlos el otro día, ¿quién nos ha afectado en Puerto Rico por la pandemia? Todo el mundo. Todo el mundo. Otro día alguien me dijo, ¿ay, obispo, usted ha cambiado? Y yo, no, sí, es cierto. Yo he cambiado y ha cambiado todo Puerto Rico porque hemos cambiado ese paradigma y de alguna manera nos ha tocado. Y hemos tenido que trabajar con eso. Pero lo que no he cambiado, mis amigos y mis amigas, es que el entusiasmo, la fuerza, la entrega y de ver a Jesús en todo lo que estoy haciendo. Y seguir adelante. Y es lo que yo les puedo compartir en la mañana de hoy. No cambiemos, no dejemos de ser nosotros mismos. Abrámonos a las realidades. Son métodos nuevos. Yo sé que nos resistimos a los cambios. Vamos a abrirnos, vamos a movernos y vamos a dejarnos también mover por el Espíritu. Amén. Por eso la Cruz Peregrina se está moviendo también, ¿verdad? Eso es así, la Cruz Misionera. Exacto, la Cruz Misionera se está moviendo y creo que está por Lares ya. Eso es así. Y va a seguirse moviendo, tomando todas las precauciones. Y que cada vez que veamos el signo de la cruz, veamos que que ahí está el signo de nuestra fe cristiana. Amén. Una fe que nos invita a perseverar, una fe que nos invita a ser testigos de la esperanza, una fe que nos invita a dar amor como el que murió en ella, lo dio para que tuviéramos vida. Eso es maravilloso. Así que van a seguir, la cruz va a seguir tocando en las distintas congregaciones, en las distintas comunidades. Y lo vamos a culminar con una jornada de oración, Yadira, que estamos preparando. Eso es así. Va a ser una oportunidad maravillosa de estar juntos y juntas orando, porque es tan importante orar. Eso, la oración es fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que necesitamos orar. Vamos a ser claros. Necesitamos entregarnos en oración, que sea una oración profunda, que nazca de nuestro interior y que toque nuestros corazones, y que le pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros y nos acompañe en este tiempo y en todos los tiempos que nos toca vivir. Señor Obispo, la jornada de oración se está montando, va a ser un momento único de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, donde vamos a estar conectados juntos y juntas. Vamos a utilizar todos los medios posibles, pero tú has dicho una cosa siempre, que es muy cierta. Sin oración no hay proyecto, sin oración no puede haber vida cristiana, sin oración no hay energía. La oración es alimento para seguir adelante. Si nosotros dejamos de orar, pues no, nos vamos muriendo espiritualmente. Y nosotros tenemos que evitar eso. Siempre tenemos que sacar un espacio para nuestra oración personal, donde sea, en el sitio donde a ti te guste. Tú estás en los minutos que tú quieras, con comodidad. No hay una fórmula rígida para eso, sencillamente ponernos en sintonía con Dios. Eso tiene que existir a nivel personal. A nivel comunitario, pues miren, ya las comunidades están abiertas, ya se está celebrando la Eucaristía, ahí hay una oportunidad. Y aquellas que sientan temor de congregarse todavía, porque eso hay que respetarlo, de lo más profundo del corazón, pues mira, hay medios virtuales que pueden ayudarle a sentir ese espíritu comunitario que hace tanta falta. Pero no podemos dejar de orar.
No podemos dejar de orar. Y la jornada pretende pues unir todo el espíritu y todas las buenas intenciones, tanta gente que tiene tan buena voluntad en esta diócesis, para pedirle al Señor que sigamos caminando y que tengamos toda la fuerza necesaria para atravesar el desierto que nos toque. Así que Amén. Espero que cuando entremos en esa jornada de oración nos unamos todos, pero mientras llegue la jornada de oración no descuidemos ninguno de nosotros y nosotras la oración personal y la oración comunitaria, necesaria para alimentar nuestro espíritu, necesaria para que todos los proyectos sigan adelante, sobre todo nuestros propios proyectos de vida. Amén. Vamos a la mesa de la palabra. Eso es así. Vamos Perfecto. A compartir en este momento el Evangelio para esta mañana, que está tomado de Mateo en su capítulo 20, y lee de la siguiente manera. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarle el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y ustedes les han pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Vamos a reflexionar en esta porción del Evangelio, Padre Restrepo. Bueno, vamos a invitar al Padre para que empiece a servir la mesa. Vamos a hacer. Muchas gracias. Este es un texto que tiene mucha simbología, está muy cargado de símbolos. Empieza porque antes de la lectura que acabamos de hacer, ya está en el texto del Evangelio la misma afirmación de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O sea, la parábola está encerrada entre esas dos afirmaciones, que pareciera invitarnos a pensar que el evangelista quiere afirmar ese principio de inversión, como le dicen los teólogos, del reino de los cielos, de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero que también hay que entender que el reino de los cielos no es eso escatológico, pues allá al final de nuestra vida, quién sabe dónde, sino ese reino de los cielos se hace aquí y ahora. El reino de los cielos es, en la mentalidad de los primeros cristianos, esa nueva relación que se establece entre Dios y los cristianos, los fieles cristianos, y es una simbología que trasciende a la del pueblo, y ahí viene también una segunda imagen. El dueño de la finca sale muy temprano, dice, a las 6 de la mañana, más o menos se puede calcular, luego a las 9, luego a mediodía, luego a las 3, luego pasadas las 5, coincide con esos momentos que son de oración, la tercia, la sexta, la nona, ¿cierto? Coincide con el inicio del día y es como una invitación que no puede pasar desapercibida a que nosotros estemos donde estemos y en la situación que estemos, mantengamos ese contacto con Dios nuestro Padre, que Él viene a nuestro encuentro, porque ahí no dice que los obreros fueron a pedirle, es Él el que los va a buscar, y es un detalle bien bonito. Dicen algunos
que la finca es la simbología o el trabajo donde iban a ir estos obreros, es la simbología del pueblo de Israel, ¿cierto? Y que el dueño de la finca es Dios. Entonces Dios está buscando operarios que trabajen en su viña, que puedan servirle a su pueblo. Y busca no solo ese grupito de las 6, sino que sigue buscando. No hay que entretenerse en cuál es la intención de por qué busca más, porque Él quiere. Y ahí empezamos a encontrar el centro del Evangelio. Dios da a quien quiere y le da lo que Él quiere en la medida que Él quiere. Yo no sé si esto suene muy brusco en radio, pero es que Dios hace con lo que Él quiere lo que le da la gana. No suena brusco, esa es la realidad. Y se lo entrega al que le da la gana en la medida que le da la gana, para decirlo de otra manera. Es decir, Él ofrece una paga, que en el pueblo de Israel en ese momento era un denario, el pago de un día, y el Evangelio del domingo pasado ya nos lo recordaba un poquito. Otra imagen que hay bonita es el tema de la justicia, porque podríamos pensar que el Evangelio se va a centrar solo en la justicia. Yo lo he pensado 2, 3, 4 veces y quiero ir más allá de la justicia, pero igual, la justicia está en que el dueño de la finca paga lo que él dijo que iba a pagar y le da a cada uno conforme él, en su bondad, en su generosidad, en su gratuidad, quiere dar. Mientras los seres humanos creemos que la justicia se establece desde mis cualidades o desde mi trabajo o desde un rol que ocupo o desde lo que sea, Dios nos enseña en esta parábola que es Él el que da y que la medida la establece Él, y eso es bien bonito. Fíjate, padre, eso que tú dices que es muy bueno, yo quisiera agregar 2 líneas que a mí me llaman la atención del Evangelio de hoy, que van pues en la misma dirección que la que tú la estás planteando. Y la primera línea es que esa llamada de Dios al trabajo, esa llamada de Dios a ser parte de un proyecto es constante. Tú sabes el ejemplo muy bien traído de las distintas horas del día para hacer esa llamada. El mensaje que a mí me puede dar en esta mañana es que Dios está en una llamada constante a cada uno y a cada una, a cada bautizado, a cada clérigo, a cada persona. A veces pensamos que Dios nos llamó y ya, y todo se acabó, ¿no? Esa llamada es constante, es una llamada que se renueva, es una llamada que está ocurriendo todos los días a todas las personas que hemos decidido de alguna manera seguir al Señor. Y la segunda clave, que todavía es más fascinante para mí, y iba por la línea de la justicia, es que le da lo mismo al que empezó más tarde que al que empezó temprano en el día. Y fíjate, a mí me gusta contextualizar las cosas, y este evangelio me pongo a pensar en muchas comunidades de fe. Gente que lleva quizás muchos años en una comunidad de fe, llegó una persona nueva a la comunidad de fe, y entonces ven que como lleva muchos años una persona, hay algo de seniority. Y dice, no, tú no puedes ahora quizás involucrarte en esto porque yo llevo tantos años aquí, o yo nací en esta iglesia, o yo he estado todo el tiempo aquí. Y creo que el Evangelio es claro en una cosa, que esa llamada a la buena noticia es para todas las personas y no importa en el momento en que te incorpores, lo importante es que te incorporas. Lo importante es que haces parte de ese proyecto de Dios y que no hay nada de eso de seniorities, sino que aquí el verdadero seniority está enmarcado en el servicio. Y si lo conectas con la segunda lectura de hoy, que está tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses, hay una frase ahí que a mí me estremece. Y la comparto con Yadira, la comparto con el padre Juan Carlos y con todos ustedes para que siga la mesa. Dice así: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Dios. Amén. Vivir de acuerdo con el Evangelio de Dios es que, mire, si estamos en una comunidad de fe, el que llegó último tiene lo mismo que el que lleva toda la vida ahí, y que trabajemos juntos por el reino. Yo creo que la iglesia, toda la iglesia está llamada y está invitada a descubrir esa fascinación de vivir de acuerdo al Evangelio como testigos de una buena noticia que nos lleva en todo momento, que nos anima en todo momento a movernos. Y no importa el que llegó antes, el que llegó después, pero todos estamos en el mismo
proyecto, en el proyecto de reino, en el proyecto de vida. ¿Qué les parece a ustedes dos esto? Hay algo que yo quisiera abonar sobre el Evangelio, y a mí me encanta este Evangelio porque a mí me hace reflexionar del el planteamiento tal vez de que está presentando el reino de Dios como que es un reino de Dios para todos y para todas. Correcto. Entonces, algo que me encanta de él es que me lleva a la inclusividad de la iglesia, ¿verdad? Cierto. Que no importa que seas primero, que hayas llegado último, este reino de Dios es para todos, que Dios tiene los brazos abiertos Para para todos y recibirte, y nosotros también que estamos trabajando para que este reino de Dios sea así. Y algo que me encanta es el señalamiento, ¿verdad? Que no importa cuándo llegaste, eres importante para Dios. Cierto. Porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, en base a su justicia, nos ama profundamente, y no importa si usted ha estado toda la vida sirviéndole al Señor y que haya llegado uno que en el día de hoy venga a servirle a Dios, Dios en su misericordia lo abraza, lo acoge y le permite trabajar en esta construcción del reino que es de todos y todas. Eso es lo que para mí simboliza este Evangelio, la gran oportunidad que Dios nos da, que nos invita, como dijo el Padre Juan Carlos en el día de hoy, ¿verdad? Que es una invitación de Dios para estar ahí. No importa cuándo usted llegue, usted solamente tiene que llegar. Dios va a poner esa capacidad de usted para cuando usted decida sí o no, si es hoy o si es mañana, si es pasado. Lo importante es que usted llegue, que disfrute, ¿verdad?, de lo que hacemos, y que hay una gran oportunidad para cada uno de nosotros y nosotras, porque en esta gran construcción cada persona es importante, cada uno trae unos talentos, cada uno trae una herramienta que pueda ayudar para lo que la iglesia quiere hacer en el mundo de hoy. Cuando habla de la remuneración, ¿verdad? Para mí no es el contrato no es importante. Lo que es importante es saber, ¿verdad?, como planteé que hay un Dios de justicia maravilloso, que Dios no es injusto con nosotros y nos ama profundamente. Y a veces en nuestra humanidad no podemos divisar eso y pretendemos que porque estamos mucho tiempo, ¿verdad?, creemos que tenemos todo ese reino gano. No, todos y todas somos importantes, todos y todas trabajamos, y Dios, como es un Dios justo, ¿verdad?, nos recibe de manera especial. Hay algo muy interesante en el planteamiento del obispo en esta mañana, y es cuando él habla sobre las personas, porque ¿verdad?, cuando uno lleva muchos años en la iglesia, uno ve este tipo de conducta. Y qué tal que hoy le toquemos su corazón de manera especial, y si usted cree que por estar tantos años ahí es perfecto, o Dios lo ama más a usted que a otro, tenemos que decirle que no, porque Dios nos ama a todos. El que entró hoy por la puerta y el que estuvo sentado toda la vida ahí sirviendo. Eso es así. Yo creo que el Evangelio es hermoso, nos tiene una invitación maravillosa al trabajo que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Sí, yo creo que la aplicación, llamémosla así, del texto del Evangelio ya ha sido pues provista en este momento. Nosotros a veces codiciamos demasiado y vamos como a repetir sobre lo mismo. Creemos que los que llegamos o los que llegaron más temprano tienen unos privilegios por encima de quienes llegaron más tarde. Y es lo que el texto hace, ¿no? Cuando empiezan a pagarle a los últimos, los primeros están mirando, y seguramente por su cabeza, aunque el evangelista no lo escribe, pero por la murmuración que se da, uno lo puede intuir. Y lo dice, murmurar contra el dueño. Exacto, ellos estaban pensando, es posible que nos den más, porque pues nosotros llevábamos más tiempo acá, ¿no? Nosotros no tenemos por qué tener ese sentimiento de codicia sobre la bondad de Dios, que le da a cada uno lo que le ha prometido, que le da a cada uno y que se lo da a todos, sin medida, sin distinción, bien lo tocábamos ahorita. Y tampoco podemos codiciar ese poder de Dios para perdonar, porque lo que nos ofrece Dios, ¿qué es? Ese denario hoy en día, ¿cuál es? Pues su propia vida, la salvación nuestra, nuestra liberación, nuestra sanación. Entonces nosotros no podemos codiciar ese poder de Dios y creer de alguna manera que nosotros definimos a quién se le puede entregar y a quién no. Y sabemos a qué nos referimos, porque a veces nosotros, pero ¿cómo es que Dios va a perdonar a este o a esta?
o a ese, porque utilizamos hasta términos despectivos para el otro. Ese otro que llegó más tardecito, también Dios fue al encuentro, lo encontró desocupado, que es una palabra que no analizamos en la simbología, desocupado. ¿Y cuál es la ocupación que le da Dios a los desocupados? Vayan a su viña, es decir, tú vas con mi pueblo, tú vas con mi comunidad a construir, ¿cierto? A veces estamos desocupados, usted lo decía al inicio. No, y ese término que tú has usado, desocupado, es bien importante que lo veamos, porque el Señor nos quiere ocupar, nos da un proyecto. Si todos los cristianos estuviéramos convencidos de que Dios nos da un proyecto a cada uno y a cada uno, y que ese proyecto arranca del Evangelio, arranca de la buena noticia, yo creo que tendríamos aquí esa construcción ideal de este reino aquí y ahora. Claro. Nosotros tenemos que descubrir que en ese proyecto todos participamos, todas participamos. Y ahí es que se habla esto de la inclusividad, que muchas veces pues no se entiende bien. La inclusividad viene del mismo Evangelio. El Señor hace la invitación a todas las personas para que se unan. En este caso, la figura de la parábola es la viña. Esa viña es el reino, esa viña es esa buena noticia. Esa viña es el deseo de nosotros y nosotras construir una mejor civilización, un mejor mundo. Y yo creo que la ciudadanía para ese mundo es la ciudadanía del amor. Amén. Y eso es lo que nos va a hacer la diferencia. Hay algo muy interesante también, y yo quisiera atarlo, ¿verdad? Como el obispo planteó hace un rato, él habló de la epístola para esta mañana que está tomada de Filipenses 1, y hay como una fórmula, yo le llamo así, una fórmula de cómo es que vamos a lograr que ese reino de Dios se dé, y está en el segundo texto de esta porción del Evangelio, y el obispo señaló, dice, procuren de que su manera de vivir esté de acuerdo al Evangelio de Cristo, pero más adelante dice, sigan firmes y muy unidos. Perfecto. Y luchando todos por la fe, mis queridos hermanos y hermanas, por la fe, que es ese mensaje de salvación para todos nosotros. Esa es como la fórmula, ¿verdad?, de cómo vamos a conseguir que todos y todas podamos trabajar en el reino, que haya un espacio maravilloso de respeto y que usted se sienta a gusto, ¿verdad?, poniendo su granito de arena para la construcción del reino de Dios. Estamos casi a punto de concluir. Ha sido hermoso esta discusión maravillosa. Esa es la palabra, lo digo todos los domingos, creo que tenemos que ver, quizás estemos gestando el nacimiento de un programa nuevo. Es muy posible. Pero es maravilloso pues, poder compartir con gente como el Padre Juan Carlos, claro, que nos puede traer esas aportaciones a la mesa, igual que tú, humildemente lo que yo pueda hacer. Amén. Y lo más importante es lo que podamos construir cada uno y cada una, y abrirnos a ese proyecto que Dios tiene, y reconocer que Dios, a pesar de nuestras limitaciones, quiere contar con nosotros. Amén. Y con nosotras. Abrirnos a esa realidad, ¿verdad? Yo quisiera, antes de esto, como cerrar la idea, que no quedara suelto, esto de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, no tenerle miedo a ser los últimos. Oh, no. Porque Marcos 9:35 dice exactamente que quien quiera ser el primero, se haga el último y el servidor de todos. Y eso se conecta un poco con esta idea de la epístola, ¿no? Sigan firmes y unidos, ustedes y yo estamos en la misma lucha. Entonces, hacernos servidores, hacernos los últimos, es la forma de aceptar la invitación del dueño de la viña a trabajar con él y para él. Bueno, ya estamos a punto de concluir este espacio de Senderos, que es un espacio para todos, que podamos, ¿verdad?, llegar a sus corazones de manera especial y en oración, ¿verdad?, en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Le vamos a pedir al señor obispo que nos despida con su bendición. Con mucho gusto, nos estamos preparando ya para salir para San Bernabé, que es donde me toca hacer las visitas pastorales. Amén. Ya estoy activo en todo el proceso de visitas pastorales. Y ánimo en el Señor, seguimos adelante sirviéndole y reconociendo una idea, esa idea grande. Todos y todas somos parte del proyecto de Dios. Amén. Vamos a vivirlo, vamos a celebrarlo y sentirlo. Y que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias, Juan Carlos, gracias, Yadira, por compartir la palabra. Feliz semana, bendito domingo, y sirvamos al Señor con alegría. Amén.